Muy buenas tardes, Dios te bendiga. Bienvenido a este episodio del podcast Ondas de Fe. Te enviamos un abrazo, muchas bendiciones, saludos de parte de todo el equipo de trabajo, de parte de todo el equipo pastoral, muchas bendiciones. Hoy tenemos en nuestro set, en nuestra silla de invitado, a un ministro, a un líder, a una persona que el Señor está usando en una de las iglesias de la ciudad de Barranquilla. Hoy tenemos al líder del Ministerio de Parejas, Alexander Goes. Alexander, buenas tardes, Dios te bendiga. Buenas tardes. Bienvenido a este podcast Ondas de Fe. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias de verdad por la invitación. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes, acompañarlos y hacer parte de este podcast. Sé que el Señor se va a manifestar grandemente en medio de esta conversación. Amén. Es de gran bendición para nosotros tenerte acá con nosotros porque sabemos lo que el Señor está haciendo en tu ministerio, sabemos lo que el Señor hace en tu vida. Y de verdad que queremos que compartas un poco de lo que el Señor te da a ti con nosotros y con todas esas personas que hoy están conectadas con nosotros. Pero bueno, comencemos preguntándote quién es Alexander Goes. Bueno, Alexander Goes ahora mismo es el líder de parejas de la iglesia AMI Central. Me considero un ministro y pues en la parte ministerial sí se puede decir que soy el ministro de parejas. Y en la parte personal, un empresario para la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Cuéntanos un poco acerca de cómo conoce Alexander de Jesús, cómo es ese primer momento, ese primer día, ese primer llamado de parte del Señor donde tú lo conoces a Él, donde tú llegas a sus pies y dices, wow, bueno, aquí me enamoré del Señor realmente. Bueno, esa es una historia que a veces yo me sorprendo porque fue una manera muy diferente. Yo siempre tengo un concepto que influye una gran mujer en la vida de un hombre, porque mi esposa en aquel entonces era mi novia, fue la que me acercó a los pasos de Dios. Pues cuando en aquel entonces mi novia y yo estábamos juntos, ella me dice, acompáñame a mi iglesia, y pues yo siempre he estado cercano a la iglesia católica. Entonces ella me dice, acompáñame. Yo le digo, yo te acompaño, pero no pretendas que voy a estar en la iglesia levantando las manos porque yo no me visualizo en ese ámbito. Y fíjate que tanto fue que el primer día sentí como una desconexión total, pero después comencé a acompañar a mi esposa y sentí ese gran amor que Dios tenía conmigo y el propósito que Dios estaba haciendo en la vida de ella para conmigo. Amén. O sea que podemos decir que tú conoces del Señor por querer complacer a tu esposa ahí como para que relativamente no te dijera nada, de pronto no te molestara o porque de pronto no tenías nada que hacer y bueno, quisiste acompañar a tu esposa, ¿no? Pero bueno, todo el Señor coge y inventa cualquier excusa, ¿no? Total. Para nosotros acercarnos a Él, para aquí una vez más se confirma que cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos escoge, no hay una forma de que el enemigo pueda detener eso que el Señor ha dicho, ¿no? De nosotros. Sí, es muy importante porque, o sea, yo personalmente, yo nunca me imaginé servir al Señor. Yo le dije a mi esposa, yo te acompaño, pero no pretendas que yo voy a estar aquí los domingos acompañándote a la iglesia, sin saber que el Señor estaba utilizando a mi esposa como una herramienta para yo acercarme más a la presencia del Señor. Amén. ¿Cómo llega ese momento, ese llamado de parte de Dios a tu vida cuando les entregan el ministerio? Cuéntanos un poquito de cómo fue eso. De pronto el pastor se los dijo, ya ustedes se venían preparando. ¿Cómo fue ese momento y cómo lo tomó Alexander y su esposa? Bueno, cuando el pastor nos invita a la iglesia y yo comencé a asistir full, comencé a hacer mis cursos y todo, el pastor en algún momento no, o sea, él ve el interés en mí porque a mí me gusta mucho hablar con las demás personas. Entonces, siempre he tenido como ese apego de escuchar a las demás personas. Entonces, mi esposa no es muy sociable, por así decirlo. En cambio, a mí sí, a mí me gusta mucho hablar con las demás personas. Entonces, mi esposa tiene una mala costumbre que cuando me llaman en la noche, a mí siempre me gusta tener el celular prendido. A mi esposa no. Yo siempre tengo mi celular prendido porque yo siempre digo, si alguien me necesita, yo tengo que estar ahí para esa persona. Entonces, me llaman para contarme sus problemas en horas de la noche. La última fue un amigo mío que me llamó y me dijo, hey, yo iba en camino a jugar fútbol. Y me dijo, no, necesito que vengas a mi casa, que nos vamos a separar mi esposa y yo. Y yo llegué y yo le dije, no, yo venía con uniforme, estaba uniformado de jugar fútbol, pero nunca fui a la cancha a jugar fútbol. Fui a atenderlos a ellos. Y yo le comenté eso a mi pastor, mira, pasó esto, pastor, yo acudí a los muchachos y esto. Entonces él me dice, una pregunta, ¿qué tal si te le mides a
a llevar el ministerio de parejas. Y yo le dije, para mí sería un honor. O sea, yo dije, todo lo que sea para con Dios es un privilegio. O sea, lo que el Señor nos llama a hacer debería ser un honor. Siempre debería ser un honor atender el llamado de Dios. Amén. Yo siempre he dicho, lo que para ti es una carga, ya no es un privilegio. Lo que te mandan a hacer para el Señor y se convierte en una carga para ti, ya dejó de ser un privilegio. Y todo lo que yo considero que hago para el Señor es un privilegio. Y entonces le comenté a mi esposa. Mi esposa en principio estaba como muy convencida del servir en las parejas. Pero yo dije, bueno, ahí poco a poco el Señor va moldeando, porque yo le dije, nosotros llevamos ya 3 años de casados, 5 años de conocernos, y nosotros cuando hemos peleado, nunca hemos peleado. Cuando hemos tenido una discusión fuerte así, hemos estado en desacuerdo, pero nunca hemos llegado a una discusión como de pelear. Yo le dije, ¿no te has dado cuenta cómo el Señor nos ha moldeado en cada área? Aún siendo novios y ahora siendo esposos, no considero que hemos tenido como una pelea, una discusión para decir, me voy de la casa, o para decir como que salte del cuarto. Yo digo que todo se basa en la comunicación. Amén. Y eso ha sido un pilar fundamental para el ministerio que estamos llevando. Amén. Alexander, podríamos decir de cierta forma que cuando tú conoces pues a tu novia, que actualmente es tu esposa, ella estaba yendo a la iglesia, ¿cierto? Sí. Ella pertenecía a la iglesia, pero tú no. Digamos ahí que tú estabas ahí en el mundial y ella estaba ahí con Dios, estaba metida con Dios. ¿Cómo pueden hacer esas parejas que están en Cristo? Porque conozco muchas personas que sus parejas no pertenecen a una iglesia, no van a la iglesia, y de pronto eso puede generar algún tipo de problema, algún tipo de inconveniente, algún tipo de discrepancia entre estas personas, entre las parejas, ¿no? ¿Cómo puede de pronto saber sobrellevar la persona que sí está con Dios, que sí está en Cristo, esa situación? Era hermosa pregunta que me acabas de hacer. Cuando me hacen esa pregunta, yo le digo, bueno, inicialmente muchas veces nosotros queremos que nuestras parejas cambien. Muchas veces, pastor, yo quiero que mi pareja cambie, yo quiero que mi pareja me acompañe a la iglesia, pero no nos damos cuenta que muchas veces con nuestras actitudes nosotros hacemos es alejar a nuestras parejas de la presencia de Dios. Porque es muy importante que nuestras parejas nos acompañen, pero muchas veces nos dicen, yo quiero que él cambie, yo quiero que él sea una mejor persona. Y yo siempre he dicho, la primera persona que debe cambiar somos nosotros. Si yo quiero que mi esposa cambie, la primera persona que debe cambiar soy yo. Porque con mis actitudes, con mis gestos, con mi manera de ser, yo voy a hacer que las demás personas se enamoren de la presencia de Dios. Amén. Pero si yo peleo con mi pareja y luego voy a la iglesia, ¿qué enseñanza le estoy dando yo a mi pareja? Si yo le digo, bueno, quédate dormido y yo voy para la iglesia, tú quédate, haz lo que tú quieras, ¿qué ejemplo le estoy dando yo a esa persona? En cambio, que muchas veces hay que morir a nuestra carne, hay que morir a cosas que no queremos. Pero con nuestras actitudes, yo siempre he dicho, si yo quiero que mi pareja se enamore de la presencia de Dios, yo tengo que ser esa Biblia para él. Yo tengo que hacer que el Señor me transforme a mí para yo transformar a muchas personas. Pero muchas veces cometemos el error de que lo ponemos contra la espada y la pared, o por lo menos cuando la persona no siente una conexión en la iglesia, hay que mirar el por qué, porque es que muchas veces nosotros colocamos barreras mentales. Entonces hay que ver muy bien lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Y por lo menos yo me considero que yo era una persona muy desordenada, una persona sin rumbo. Y yo digo, influye mucho la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y el propósito que el Señor tenía conmigo, utilizó a mi esposa, que en aquel entonces era mi novia, para acercarme más a su presencia. Amén. Alexander, ahorita dijiste algo muy importante y muy clave, que ustedes tenían diferencias, que ustedes de cierta forma todavía pueden tenerlas, ¿no? Pero ¿cómo puede ya una pareja cristiana como tal, una pareja de esposos cristianos y que incluso están liderando un ministerio, ya sea de parejas o cualquier otro ministerio, llevar de pronto una discusión sin llegar a una ofensa o a una pelea? Espectacular pregunta. Te voy a poner un ejemplo. Para una pelea se necesitan 2 personas, ¿verdad? Entonces, muchas veces vamos a estar en desacuerdo con algunas cosas. Entonces, es muy importante, yo siempre he dicho, el diálogo es la mejor manera de uno arreglar las cosas. Ahora, cuando el diálogo es pacífico, porque muchas veces puede haber un tipo de diálogo que la persona no quiere dar su brazo a torcer. Entonces, yo siempre he dicho, si la persona está sulfurada, déjalo hasta ahí. Déjalo hasta ahí porque es que no van a escalar a ningún lado.
Claro. Pero es muy importante cómo tú tomes las decisiones o cómo tú te expreses. Porque no es lo mismo yo decirle a mi esposa, amor, ahora seguimos hablando que estoy cansado. A yo decirle a mi esposa, ya estoy harto. Ujú. O sea, una palabra como cambia todo el rumbo de lo que estamos haciendo. Entonces, hasta con las palabras hay que ser precavidos. Porque una vez dicha la palabra, tú te puedes echar para atrás, pero ya la palabra quedó ahí. Amén. Qué profundo. Bueno, no sé si te pasó en tu etapa de noviazgo, pero sabemos que de cierta forma muchas veces lastimamos a nuestra pareja en algún momento. ¿Cómo podemos nosotros manejar ese perdón sin tocar las heridas? ¿Para conmigo o para con mi pareja? No, pues con tu pareja. O sea, ¿cómo de pronto, por ejemplo, en un caso, un ejemplo, si ella te faltó a ti, te hizo algo a ti, ¿cómo tú, o viceversa, tú has hecho algo a ella, cómo tú la perdonarías a ella sin tocar esa herida que le pueda doler a ella, sin de pronto una palabra hiriente, si de pronto ella se equivocó, por ejemplo, no sé, eh, no sé, te botó un suéter o algo y de pronto tú le vas a tirar una puya, no, que aquí me botan los suéteres, que no sé qué. Algo que de pronto, poniéndote un ejemplo, pues digamos que infantil, ¿no? Pero pueden ser cosas más fuertes, peores. Por eso te digo, de pronto no sé cómo fue tu etapa de noviazgo. En muchas relaciones hay infidelidades y todas estas cosas, ¿no? Entonces, si nos vamos más allá a una infidelidad, entonces, pues obviamente el ofendido es la persona que le fueron infiel, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar esa situación para no tocar esa herida? Porque hay ciertas personas que aún estando con Cristo, aún no han perdonado de verdad. Total. Bueno, mira, es muy importante, yo siempre he dicho, es muy importante en todo lo que estemos haciendo, es muy impactante siempre hablar de la palabra de Dios. Porque es que la Biblia nos habla de muchas maneras. Lamentablemente cada quien lo quiere interpretar a su manera, pero la Biblia es clara. Entonces es muy importante que siempre seamos creyentes de todo lo que estamos haciendo, porque yo no te puedo hablar de Dios y no creer en Dios. O yo no puedo decirle a mi esposa, te amo, pero yo no me amo a mí mismo. Entonces yo siempre he dicho que muchas veces nosotros en cualquier momento vamos a tener pequeños inconvenientes, pero es importante que nosotros, o por lo menos la persona, siempre trate de llevar una buena comunicación, tanto con Dios como con todas las personas que nos rodean. Porque, ¿qué estás transmitiendo tú? O sea, se supone que nosotros somos nuevas criaturas, se supone que nosotros estamos haciendo todo conforme a la voluntad de Dios y deberíamos impactar en cada persona que lleguemos. Nosotros vamos a hacer carbones encendidos a donde nosotros lleguemos. Donde tú llegas, pastor, tú vas a transformar la atmósfera de ese lugar. Amén. Porque tú gozas de la presencia de Dios. La pregunta es, ¿qué estamos impactando nosotros? Y nuestro primer ministerio es nuestro hogar. Entonces es muy importante siempre llevar una buena comunicación. Y en algún momento, hemos fallado, nos hemos equivocado, pero qué tan importante es reconocer que las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas. Entonces es muy importante que de pronto tengamos heridas viejas que no hemos sanado, pero también es importante entregárselas a Dios. Amén. Porque en cualquier conflicto o en cualquier problema, no estaría bien que yo desempolve aquellas cosas del pasado. Entonces es muy importante ser maduros y aceptar que ya aquellas cosas ya están enterradas, que ya están perdonadas, que ya están olvidadas. Porque yo te puedo decir, te perdono, pero en algún momento de problema voy a desempolvar ese problema, entonces no estamos sanando esas heridas. Mi invitación, ¿cuál sería? La comunicación. Yo siempre he dicho, para todo la mejor manera es la comunicación. Porque yo siempre tomo esto como ejemplo. Siempre que yo voy a salir a algún lado, vamos a salir, yo digo, cuadra con mi esposa, cuadre con mi esposa. Porque es que siempre tenemos que estar en coinonía y conectados en todo. Porque una vez yo haya dicho que sí y mi esposa diga que no, ya vamos a tener ese pequeño inconveniente o esa pequeña desconexión. ¿Por qué te comprometiste si yo tengo otros compromisos? O del por qué estás haciendo ciertas cosas sin consultarme. Entonces yo siempre he dicho, todo se basa en la comunicación. La comunicación ha sido como el pilar fundamental para llevar una comunicación, para llevar una relación duradera en nuestro hogar. Amén. Y por ahí he escuchado una frase, ¿no? Que es cierta, que perdonar es recordar sin dolor.
Total. Entonces, cuando nosotros perdonamos a nuestras parejas, a nuestros amigos, a quien sea, nosotros tenemos un perdón genuino, un perdón que no nos lastime o que estemos por ahí tirando pullas y tirando cosas. Pero bueno, Alexander, sabemos que es hermoso estar en la presencia del Señor, ¿no? Es muy bonito cuando uno está ahí postrado en la presencia del Señor, ¿no? Amén. Pero es mucho más hermoso cuando estamos con nuestra pareja, adorando juntos, buscando del Señor juntos. ¿Qué le dirías a esas personas que quizás hacen parte de algún ministerio porque hay unas parejas o unas personas, perdón, que se quieren o dicen que prefieren llenarse de pronto que la revelación les viene a ellos solos o estando ellos solos, apartando el ministerio de pareja, porque un ministerio de pareja, yo no he sido líder de pareja, pero yo me imagino que cuando tú vas a preparar la palabra o cuando vas a preparar el servicio, yo supongo que tú estás ahí con tu esposa al lado, porque es un ministerio de pareja, ¿no? Si no fuera un ministerio de hombres. De hombres. Un ministerio de hombres, ahí sí no Uno solo. que tu esposa esté presente. Pero qué bonito es cuando uno está en la presencia del Señor con su pareja, ¿no? Llenándose. Y bueno, no sé si tengas hijos, pero eso que se conquista ahí en pareja, en matrimonio, eso obviamente se le va a bajar a nuestros hijos, ¿no? Total. Siempre he dicho, es muy fundamental porque, respondiendo a tu pregunta, aún no tengo hijos. Con el favor de Dios, este va a ser el año de victoria. Amén. Estamos creyendo en que el Señor lo está haciendo todo poderosamente. Entonces, yo siempre he dicho que por lo menos hay servidores, hay líderes que muchas veces... te voy a poner un ejemplo más claro. Yo siempre he dicho, yo anhelo y yo deseo que así como los servidores en la iglesia abrazan a todo el mundo, sonríen, adoran al Señor, se postran en su presencia, sean igual en sus hogares. Que de la misma manera en como tú te expresas en tu iglesia, también lo hagas en tu hogar. En la casa. Yo siempre lo he dicho porque no coincido o no estoy de acuerdo con que aquí en la iglesia tú abraces a todo el mundo y seas amoroso, pero en tu hogar no seas igual. Entonces hay que ver qué tipo de líder estoy siendo o qué tipo de persona influyente para los demás estoy siendo. Aunque muchas veces no nos los creamos, nosotros somos ejemplo para otras personas. Amén. Hay personas que dicen, yo quiero ser como él. La pregunta es, ¿qué hay en ti? ¿O qué ha depositado en ti el Espíritu Santo? Amén. Que ha depositado que hay personas que quieren ser como tú. Entonces yo siempre he dicho, tenemos que tratar de ser la mejor versión de la Biblia. En algún momento nos vamos a equivocar, en algún momento vamos a cometer errores. Pero la pregunta es, yo anhelo que ahí estén personas que me digan, hey, Jeffrey, te estás equivocando. Pero también es de un hombre aceptar nuestros errores. De pronto puede que yo esté cometiendo algún error, pero es importante que las personas cercanas a mí me digan en qué estoy cometiendo ese error. Porque es que muchas veces nos creemos tanto que muchas veces no vemos nuestros propios errores. Pero también es bueno reconocer en algún momento, hombre, sí, de pronto dije esta palabra mal dicha o de pronto me expresé mal, pido disculpas. O sea, nada perdemos con pedir disculpas. Y yo siempre he dicho, no hay nada mejor como un líder que le guste recibir. Amén. Porque muchas veces nos gusta recibir, pero muchas veces no nos gusta dar. No nos gusta dar. Entonces, ¿a qué vino nuestro Señor Jesús? Él vino a servir. A servir. Y no a ser servido. Y muchos servidores nos gusta recibir, pero no nos gusta dar. Entonces es muy importante tener ese concepto que el Señor ha puesto en mi vida. Amén. En el episodio anterior yo le hacía una pregunta a la líder del Ministerio de Intercesión y era que era más difícil si haber llegado a ese ministerio o mantenerse en el ministerio. Hoy la pregunta que yo le hago a Alexander es, ¿cómo hace Alexander en los días cuando hay bastante trabajo? Porque tu empresa, tu emprendimiento hay épocas en las que yo me imagino que tú estás súper ocupado, súper estresado, no sé, y yo me imagino que sales súper tarde en esos días, en esas épocas. ¿Cómo hace Alexander para, aún saliendo cansado, salió desde temprano desde su casa, llegó tarde? ¿Cómo hace Alexander para llegar a su casa y decir, bueno, mi amor, estoy cansado, pero vamos a leer, vamos a llenarnos, vamos a la presencia del Señor? No, porque al final del día, cuando uno llega de pronto cansado, agotado, cuando uno llega estresado, yo creo que el mejor remedio, la mejor medicina es postrarse ahí ante el Señor y el Señor nos renueva nuestras fuerzas, ¿no? Total. Fíjate que algo muy importante que acabas de decir es,
¿qué hacemos después? Porque por lo menos yo tengo una rutina diaria que de pronto la he tomado de la mejor manera, porque es que muchas veces me saturo. Porque, por ejemplo, hay días que son muy movidos como hay días que son quietos. E igual yo no me afano porque Dios hace como Él quiere, de muchas maneras, pero por lo menos trato de manejar los tiempos. Porque hubo una época en mi vida en la que yo no me daba cuenta y no almorzaba, me iba de largo. Entonces mi esposa llegó en el momento que ella me llamaba, ya almorzaste, ya desayunaste, ¿qué haces? Porque desde que llego a la empresa me desconecto tanto de mi celular que no contesto los WhatsApp, sino que estoy tan concentrado en lo que estoy haciendo que me desentiendo de muchas cosas. Entonces yo digo que Dios es un Dios de orden. Amén. Y por ahí vamos partiendo, a hacer las cosas de una manera muy organizada. Entonces por lo menos los días que tengo servicios sí trato como de conectarme más con su presencia. Porque es que muchas veces estamos tan afanados, llevamos un día tan afanado constantemente que nos olvidamos de conectarnos con la presencia de Dios en todo momento. Entonces he creado como ese hábito, estar en conexión constantemente. Y los días que me corresponde servicio son los días en que yo más delego. Bueno, yo hoy me voy temprano, aunque no me voy temprano, pero a veces digo me voy temprano como sea, pero debo delegar más de lo normal para poder cumplir con mis funciones ministeriales. Y es ahí donde yo digo, Dios respalda. Dios respalda porque es que muchas veces decimos, no voy a trabajar. Y cuando no estoy trabajando es cuando veo la gloria de Dios, viendo cómo llega el trabajo más a mi empresa, pues porque estoy sirviéndole al Señor. Amén. Entonces ahí es donde yo digo, Dios hace como Él quiere, Dios hace como Él quiere. Entonces muchas veces nos afanamos de que si estoy sirviéndole al Señor, dejo de desentenderme con las cosas laborales o algo. Dios siempre respalda su obra. Amén. Yo no he visto un padre que no se alegre de que su hijo esté pendiente de su trabajo. O sea, si no estamos pendientes de servirle al Señor, de hacer las cosas para con Dios, el Padre va a respaldar todo lo que nosotros hagamos. Amén. Y he visto la mano de Dios tanto en mi vida personal, como en mi vida laboral, como en mi vida ministerial, espiritual, en todas las áreas la he visto. Y muchas personas que viven alrededor mío o son cercanas a mí se han dado cuenta cómo Dios ha prosperado en muchas áreas. Pero ¿sabes cuándo comencé a ver la gloria de Dios en mi vida? Cuando comencé a desentenderme de muchas áreas del factor financiero. Es fácil decirlo, pero cuando ya comencé a desentenderme como que, o sea, Dios va a proveer. Amén. O sea, es fácil decirlo, vuelvo y te lo digo, pero cuando lo comenzamos a recibir, cuando lo comenzamos a creer fielmente, Dios respalda su obra. Amén. Entonces es ahí donde yo digo, Dios mío, tú lo haces como tú quieres. Entonces con mi esposa a veces yo me reía de mis pastores porque yo decía, mis pastores tienen una libretica, el lunes tengo esto, el martes tengo esto, y a veces así ando yo, con una libretica anotando las cosas que tengo que hacer porque tengo tantas ocupaciones que a veces se me olvidan. Entonces yo digo, Dios es un Dios de orden y yo también tengo que ser organizado con mi agenda, con las cosas que hago. Amén. Ya, entonces pues gracias a Dios en ese aspecto siento que el Señor ha respaldado. Amén. Alexander, en todos los ministerios siempre hay casos, por decirlo así, o testimonios que a nosotros nos impactan fuertemente. ¿Has tenido un testimonio de pronto, ya sea en tu iglesia o de pronto alguna pareja externa que te haya buscado, que tú hayas dicho, wow, este testimonio de esta pareja, o este caso de esta pareja a mí me impactó, me dejó marcado? Voy a recordar este caso por siempre me voy a acordar de ellos porque lo que el Señor hizo con ellos fue algo poderoso. Bueno, sí, ahí como te venía medio retroalimentando, el día que yo iba a jugar fútbol, un día que yo iba a jugar fútbol con mis amigos, porque le prometí a mis amigos que iba a ir a jugar fútbol y nunca iba. No, sí, yo voy, pero no voy porque tenía asignaciones ministeriales. Entonces dije, bueno, esta vez sí voy a ir. Y cuando iba en camino hacia la cancha a jugar fútbol, me llamó una pareja. Y me dicen, no, vale, estoy acá con mi pareja y me voy a separar. Entonces yo apenas me dijo que se va a separar, yo enseguida como que, espérate, ¿qué está pasando aquí? Yo me desvié y fui a la casa de ellos. Entonces me comentaron que estaban en desacuerdo. O sea, la mayoría de peleas son porque hay desacuerdos. Hay desacuerdos. Entonces yo comencé, bueno, para comenzar a recibir la información de ambos lados, siempre hay que escuchar las dos partes. Bueno, déjame solo con él, hablé con él primero, déjame sola con ella, hablé con los dos, y ahí fue donde pude entender que el error donde estaba fallando en la comunicación. En la comunicación y en que muchas veces no nos ponemos de acuerdo. Entonces es muy importante, yo siempre he dicho, hacer una lista de orden. ¿Qué cosas son prioridad y qué cosas no son prioridades?
porque muchas veces le damos prioridades a cosas que no son prioridades o que cosas pueden esperar. Entonces, esa pareja me hizo mucho reflexionar, porque en aquel entonces ellos vivían, pero no estaban casados. Entonces yo le decía, si te quieres comenzar a hacer las cosas en orden, comiencen casándose, porque ustedes viven, pero para el Señor están en pecado. Amén. Entonces comencemos a creer en lo que el Señor va a hacer en ustedes. Comenzamos a crear una lista de órdenes, listas de prioridades, qué cosas pueden esperar, qué cosas no dan espera, y así. Y fíjate algo muy importante. El día que yo fui a su casa, me dio tanta pena porque yo les dije, regálenme agua. No, y yo mismo, o sea, estando la confianza que yo mismo llegué y abrí la nevera y no vi, como un mercado, no vi nada. Entonces yo dije, ellos están en desorden en todas las áreas. Pero cuando comenzaron a acercarse más a la presencia de Dios, ellos comenzaron a asistir más a la iglesia, a hacer las cosas en orden, se casaron, ellos comenzaron a ver el respaldo de Dios. Porque es que cuando comenzamos a hacer las cosas en orden, Dios respalda su obra. Amén. Así. Entonces, muchas veces decimos, no, pero es que esta persona que no va a la iglesia le va mejor y yo que estoy yendo me va peor. O sea, nos comenzamos a comparar con gente del mundo y no nos damos cuenta que Dios está forjando cada proceso. Dios está forjando nuestro carácter. Amén. ¿Ya? Entonces, es muy importante saber cómo que manejar los tiempos y esperar en el tiempo de Dios. Amén. O sea que podemos decir que el Señor te estaba usando incluso desde antes de tú llegar al ministerio de pastorear. Total. Y bueno, y para mí es como una honra porque es un privilegio, siempre yo, es un privilegio cuando yo veo cómo el Señor se manifiesta y yo digo, Dios, tú me estabas usando desde hace mucho tiempo como instrumento para servirte. Amén. Alexander, ¿qué palabra le puedes dar a todas esas personas? Hay muchas personas, mira, tanto fuera de la iglesia como incluso dentro de la iglesia, parejas que están viviendo pero que no se han casado, como tú lo mencionas ahora. Y es que me he encontrado con estas situaciones y siempre les hago la misma pregunta, ¿por qué no se casan? Y en casi la mayoría he encontrado la misma respuesta, y es que, ¿y si no funciona? ¿Y si entonces me separo? Después va a ser más difícil divorciarme. Pero incluso esa respuesta la he recibido de personas que son cristianas, o por lo menos que conocen de Dios. Y lo que yo digo, lo que yo les digo siempre es, lo que el Señor une, el Señor no los va a separar. El Total. propósito del Señor no es que tú te separes de tu esposa. El propósito del Señor no es que tú te separes de tu esposo. El Señor une propósitos. Así es. ¿Qué consejo le puedes dar tú a esos matrimonios que hoy piensan de esa forma, como para ir terminando nuestro programa del día de hoy? Yo siempre me baso en un versículo, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. O sea, lo que el Señor está uniendo, el Señor no va a permitir que nos desviemos de ese proceso. Es muy importante tener eso en cuenta, porque es que muchas veces nos dejamos llevar de que, ¿y si no funciona? Y yo te digo, ¿y si sí funciona? Pero es que nos estamos conociendo, pero es que nunca nos vamos a terminar de conocer a la finalidad. O sea, yo tengo parejas, en mi grupo de parejas que tienen 25 años de casados. Y ese es como un testimonio para mí porque yo digo, uno nunca deja de conocer a su pareja. Claro. Entonces, ¿qué es lo que más te llama la atención de tu pareja? No es que él es un payaso. O sea, que ese payaso fue el que te cautivó a ti. O sea, uno tiene muchas versiones de parte y parte. Hay un día que tú amaneces cansado, hay un día que tu pareja amanece disgustada. Todos tenemos diferentes versiones. Pero yo te digo, uno nunca termina de conocer a su pareja. Entonces, ¿qué tan importante es que siempre estemos conociéndonos cada vez más y más? Pero la pregunta es, ¿por qué no damos un paso de obediencia? Tanto en la parte ministerial como en la parte personal. El paso de obediencia, ¿cuál es? Estar casado con mi pareja. Y no hay nada mejor como hacer un paso de obediencia y creer que el Señor nos va a traer añadidura. Amén. O sea, es tan importante ser obedientes a su palabra y no basándome solamente en la parte ministerial. Te digo, el ser obedientes nos enseña con qué autoridad tú le vas a hablar a tu hijo. ¿Con qué autoridad tú le vas a decir a tu hija, no quiero que te vayas de mi casa? O sea, no quiero que te vayas a casar, o sea, no quiero que te vayas de la casa sin antes casarte. Eso es lo que desea un padre, que nuestras hijas se vayan de su hogar, pero cuando ya estén casadas. Ahora, ¿con qué autoridad tú le vas a hablar eso a tu hijo si tú no estás casado? Así es. Entonces es muy importante que siempre logremos ser ejemplo para las demás personas. Y para tú ser ejemplo,
tú eres el primer ejemplo. Amén. Entonces yo siempre he dicho, si tú quieres que una persona cambie, la primera persona que debe cambiar soy yo. Y con mis gestos, con mis actitudes, el Señor se va a encargar de ordenar todo y hacer todo para bien. Amén. Incluso hay personas que dicen, no, ya llevamos 25 años juntos, ya para qué nos vamos a casar. Total. Pero bueno, el Señor va obrando en cada uno de nosotros, Así ¿no? es. De verdad que fue un placer tenerte acá, Alexander. No queremos despedir este programa sin que ores por este equipo de trabajo y por esas personas que hoy nos están acompañando ahí a través de nuestro canal de YouTube. Claro que sí, cuenta con eso. Y sobre todo te quiero regalar una palabra que el Señor me regaló hoy, esta mañana, y está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. El Señor es fiel. Yo sé que el Señor nunca nos va a desamparar en ningún momento. Por eso es muy importante reconocer que el propósito que Él está haciendo en cada uno de nosotros, Él lo va a terminar. Y es ahí donde vamos a dar fe y testimonio de todo lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Amén. Eso estoy seguro. Amén. Bueno, entonces vamos a tomar este espacio para darle gracias a Dios. Claro que sí. Padre amado, Señor, te damos gracias. Gracias por todo lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando conforme a tu voluntad. Que seas tú, mi Señor, instruyéndonos. Que seas tú formando cada área de nosotros. Que esas personas que hoy están escuchando esta palabra, así como llegaron, no van a salir, Padre amado, porque eres tú, mi Señor, quien te glorificas en cada uno de ellos. Te doy gracias por este equipo de trabajo, Padre amado, por esta iglesia, Señor, y por el propósito que tú estás haciendo en cada uno, mi Rey. Hoy glorifico tu nombre y cada una de las personas que estás utilizando como instrumento fiel para edificar tu reino, Padre amado. Yo creo grandemente en el propósito que tú estás haciendo y que vas a cumplir en cada uno de ellos, mi Señor Jesús. Te doy gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. En el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Alexander, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en este programa, por haber sacado de tu tiempo, de tu agenda, por hacernos un espacio ahí en tu agenda. Sabemos que anda bastante ocupado, pero bueno, siempre tienes tiempo para las cosas del Señor, ¿no? De verdad, amén. Gracias a ti por tu invitación, mi hermano. Agradecidos por estar acá y le enviamos saludos a tu esposa, muchas bendiciones y sé que los vamos a tener acá un día en nuestro programa a ambos, ¿no? Para que compartan ambos de lo que el Señor les está regalando. Alexander, nuevamente muchísimas gracias. Dios te bendiga. Amén, mi hermano. Gracias a ti, pastor, por tenerme el privilegio de tenerlos aquí, por estar aquí sentado con ustedes. Y recibir una palabra poderosa de parte y parte del Señor. Amén. Muchísimas gracias a todas esas personas que nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado a la 1:30 de la tarde. Dios te bendiga.